Bienvenidos a París, la ciudad capital de Francia. Hoy vamos a explorar la ciudad del amor, la luz y la moda. Acompáñenos en este recorrido donde descubriremos los lugares, atracciones y monumentos más icónicos, la rica historia y la cultura vibrante de esta maravillosa ciudad capital de Francia. París es reconocida como la capital mundial de la moda y la alta costura, con boutiques de lujo en sus principales avenidas. La gastronomía parisina es famosa por sus bistros, pastelerías y restaurantes con estrellas Michelin. París, con su rica historia, arquitectura impresionante, cultura vibrante y estilo de vida refinado, es verdaderamente una ciudad que cautiva y encanta a millones de visitantes cada año. París ofrece una experiencia única que combina lo antiguo con lo moderno, lo clásico con lo contemporáneo. En este video le mostraremos los hermosos lugares turísticos que pueden visitar en París como la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo, la Basílica del Sagrado Corazón, Basílica Sacré-Cœur, el barrio Montmartre, el Museo Louvre, los Campos Elíseos, los Jardines de Luxemburgo y el río Sena con sus puentes históricos. Te invito a ver juntos el video hasta el final para disfrutar de los hermosos paisajes que Francia les puede ofrecer a los turistas que le visitan. Comenzamos nuestro recorrido en la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel y su equipo de ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouguier. Fue construida como la pieza central de la Exposición Universal de 1889, celebrada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. La construcción comenzó en enero de 1887 y se completó en marzo de 1889. Se utilizaron aproximadamente 18.038 piezas de hierro y 2.5 millones de remaches para su ensamblaje. La torre mide 324 metros de altura, incluyendo sus antenas. En su época, la torre fue objeto de controversia y críticas por parte de muchos artistas e intelectuales parisinos, quienes la consideraban una monstruosidad. Con el tiempo, se ha convertido en uno de los monumentos más icónicos y visitados del mundo. La torre fue un logro técnico impresionante para su época, demostrando las posibilidades del hierro forjado. Sus cimientos profundos y su estructura abierta permiten que soporte fuertes vientos. La Torre Eiffel cuenta con 20.000 bombillas que la iluminan cada noche. Cada hora, la torre brilla con un espectáculo de luces parpadeantes que dura 5 minutos. Originalmente, los elevadores de la torre fueron un desafío técnico debido a la curvatura de las patas. Hoy en día, los visitantes pueden subir en elevadores o, para los más aventureros, subir los 1.665 escalones hasta el segundo nivel. La torre cuenta con 3 niveles accesibles al público. El primer nivel alberga un museo, un piso de vidrio y restaurantes. El segundo nivel ofrece vistas panorámicas y tiendas de souvenirs. El tercer nivel, accesible por ascensor, ofrece una vista impresionante de París a 276 metros de altura. La Torre Eiffel es el lugar de numerosas celebraciones y eventos anuales, incluyendo fuegos artificiales el Día de la Bastilla, 14 de julio. También se utiliza como pantalla para proyecciones de luces durante eventos especiales. La torre alberga varios restaurantes famosos, incluyendo el de Jules Verne, que ofrece una experiencia gastronómica de alta cocina con vistas espectaculares. La Torre Eiffel es uno de los símbolos más reconocidos de París y Francia a nivel mundial. Ha aparecido en innumerables películas, libros y obras de arte. Inspiró numerosas estructuras alrededor del mundo, desde torres de radio hasta réplicas en otros países. Es un testimonio perdurable del ingenio y la creatividad humanos. La Torre Eiffel no solo es una maravilla de la ingeniería y la arquitectura, sino también un símbolo cultural y un emblema de la innovación. Su historia, sus características impresionantes y su lugar en la cultura popular la hacen un monumento fascinante que sigue atrayendo a millones de visitantes cada año. La Catedral de Notre Dame. La construcción de la Catedral de Notre Dame comenzó en 1163, bajo el mandato del obispo Maurice de Saly, y se completó en 1345. Se erige en la Ile de la Cité,
una pequeña isla en el río Sena, y es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura gótica francesa. La Catedral de Notre Dame mide 130 metros de longitud, 48 metros de ancho y 69 metros de altura en sus torres. La fachada oeste es famosa por sus tres grandes puertas, conocidas como pórticos, y sus galerías de estatuas, incluyendo la icónica Galería de los Reyes. Notre Dame es famosa por sus tres rosetones, enormes vitrales circulares que representan escenas bíblicas. El rosetón norte, el rosetón sur y el rosetón oeste son verdaderas maravillas del arte gótico y son conocidos por su tamaño y belleza. Las gárgolas y quimeras que adornan la catedral no solo tienen una función decorativa, sino también práctica, sirviendo como desagües para el agua de lluvia. Estas figuras grotescas se han convertido en símbolos icónicos de Notre Dame. La catedral alberga uno de los órganos más grandes y famosos del mundo, con 5 teclados y casi 8.000 tubos. El órgano ha sido renovado y restaurado varias veces a lo largo de los siglos y sigue siendo una pieza central en los conciertos y servicios religiosos. En 1804, Napoleón Bonaparte se coronó a sí mismo emperador en una ceremonia grandiosa en Notre Dame, consolidando su poder y marcando un momento crucial en la historia de Francia. La campana más grande de la Catedral de Notre Dame, Emmanuel, fue fundida en 1681 y pesa más de 13 toneladas. Se utiliza en momentos importantes, como las celebraciones nacionales y eventos solemnes. En el siglo XIX, la Catedral de Notre Dame estaba en mal estado, pero gracias a la novela Notre Dame de París de Victor Hugo, también conocida como El Jorobado de Notre Dame, se renovó el interés por su restauración. El arquitecto Eugène Viollet-le-Duc dirigió un extenso proyecto de restauración, devolviendo a la catedral su antigua gloria. El 15 de abril de 2019, un devastador incendio causó graves daños a la catedral, destruyendo el techo y la aguja central. El mundo entero vio con horror cómo uno de los monumentos más queridos de París estaba en llamas. Desde el incendio, se han iniciado esfuerzos masivos de restauración con el objetivo de devolver la catedral a su estado original. Donaciones de todo el mundo han contribuido a este esfuerzo, y se espera que la catedral reabra para el año 2024. Los visitantes pueden subir a las torres de la Catedral de Notre Dame, disfrutando de una vista panorámica de París y una vista cercana de las gárgolas y quimeras. La subida consiste en 387 escalones y es una experiencia obligada para los amantes de la historia y la arquitectura. La Catedral de Notre Dame alberga un museo conocido como El Tesoro, que contiene valiosos objetos religiosos, incluyendo reliquias como la corona de espinas, que se dice fue usada por Jesucristo. A lo largo del año, Notre Dame es el escenario de numerosos conciertos de música sacra y eventos religiosos que realzan su ambiente espiritual y su rica acústica. La Catedral de Notre Dame de París es mucho más que un monumento, es un símbolo de la historia, la cultura y la resiliencia de Francia. Su rica historia, su impresionante arquitectura y su continuo papel en la vida cultural y espiritual de París la convierten en un destino imperdible para cualquier visitante. El Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo fue encargado por Napoleón Bonaparte en 1806 tras su victoria en la batalla de Austerlitz, para conmemorar los éxitos militares del ejército francés. La construcción comenzó el 15 de agosto de 1806, pero no fue completada hasta el 29 de julio de 1836, mucho después de la caída de Napoleón. Diseñado por el arquitecto Jean Chalgrin, el Arco del Triunfo se inspira en los grandes arcos de triunfo de la antigüedad romana. Mide 50 metros de altura, 45 metros de ancho y 22 metros de profundidad, lo que lo convierte en uno de los arcos de triunfo más grandes del mundo. El Arco del Triunfo está adornado con numerosos relieves y esculturas que representan escenas de batallas y figuras emblemáticas de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Entre las más destacadas están la partida de los voluntarios de 1792, conocida como la Marsellesa, de François Rude y la batalla de Austerlitz de Jean-Pierre Cortot. Debajo del Arco del Triunfo se encuentra la tumba del soldado desconocido, establecida el 11 de noviembre de 1920 para honrar a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial.
Una llama eterna arde sobre la tumba, siendo reavivada cada tarde a las 18:30. Los nombres de 660 generales y más de 100 batallas están inscritos en las paredes internas del arco. Aquellos nombres subrayados indican a los que murieron en combate. El Arco del Triunfo ha sido el sitio de numerosas celebraciones nacionales y desfiles militares, incluyendo la celebración de la victoria en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cada año, el 14 de julio, Día de la Bastilla, se celebra un desfile militar en los Campos Elíseos que culmina en el Arco del Triunfo. A lo largo de los años, muchos líderes mundiales han visitado el Arco del Triunfo para rendir homenaje, incluyendo Charles de Gaulle, Winston Churchill y John F. Kennedy. Los visitantes pueden subir a la plataforma de observación en la parte superior del arco, que ofrece vistas panorámicas de París, incluyendo los Campos Elíseos, la Torre Eiffel y el barrio de la Défense. La subida incluye 284 escalones, pero hay un ascensor disponible para aquellos con movilidad reducida. Dentro del arco, hay un pequeño museo que narra la historia de su construcción y su importancia en la historia de Francia. El museo incluye modelos a escala, fotografías históricas y documentos originales. Por la noche, el Arco del Triunfo se ilumina, ofreciendo una vista espectacular y una experiencia inolvidable para los turistas y los habitantes de París. El Arco del Triunfo no es solo un monumento impresionante, sino también un símbolo de la historia y el orgullo nacional de Francia. Su rica historia, su arquitectura monumental y su continuo papel en eventos importantes lo convierten en un punto de referencia esencial para cualquier visita a París. Basílica del Sagrado Corazón, Basílica Sacré-Cœur y el barrio Montmartre. La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre fue construida como símbolo de la fe católica después de la Guerra Franco-Prusiana y la Comuna de París. La idea surgió en 1870 y fue aprobada en 1873. La construcción comenzó en 1875 y la basílica fue consagrada en 1919. Diseñada por el arquitecto Paul Avery, la Basílica del Sagrado Corazón presenta un estilo romano-bizantino distintivo, con cúpulas blancas y una gran cantidad de detalles ornamentales. El edificio está hecho de travertino, una piedra que se mantiene blanca incluso con el tiempo, debido a que exuda calcita cuando llueve, que actúa como un agente blanqueador natural. El interior de la Basílica del Sagrado Corazón es conocido por su gran mosaico en el ábside, uno de los más grandes del mundo, titulado Cristo en Majestad. El altar mayor es otro punto destacado, con su diseño detallado y ornamentación rica. Los visitantes pueden subir a la cúpula de la Basílica del Sagrado Corazón, que ofrece vistas panorámicas impresionantes de París. La cúpula principal tiene una altura de 83 metros, proporcionando una vista despejada de la ciudad, especialmente al atardecer. El campanario alberga la campana más grande de Francia, conocida como Savoyarde, que pesa 19 toneladas y fue instalada en 1895. Montmartre es un barrio histórico en París, famoso por ser el hogar de muchos artistas durante el siglo XIX y principios del siglo XX, incluyendo a Picasso, Van Gogh y Toulouse-Lautrec. Originalmente un pueblo separado, Montmartre fue anexado a París en 1860. La Plaza du Tertre es el corazón artístico de Montmartre, donde muchos artistas establecen sus caballetes para pintar y vender sus obras. Este lugar conserva el espíritu bohemio que hizo famosa a Montmartre a finales del siglo XIX. Montmartre alberga el famoso cabaret Moulin Rouge, inaugurado en 1889, que sigue siendo una atracción turística popular. La vida nocturna en Montmartre es vibrante, con numerosos cafés, bares y restaurantes que mantienen el ambiente animado del barrio. El Museo de Montmartre ofrece una visión detallada de la historia artística del barrio, con exposiciones sobre los artistas que vivieron y trabajaron allí. El museo también cuenta con hermosos jardines que ofrecen una vista tranquila del barrio. La Basílica del Sagrado Corazón y el barrio de Montmartre son esenciales para entender la rica historia cultural y artística de París.
La basílica, con su impresionante arquitectura y vistas panorámicas, junto con el espíritu bohemio y artístico de Montmartre, ofrecen una experiencia única y enriquecedora para cualquier visitante. El Museo del Louvre. El Louvre comenzó como una fortaleza en el siglo XII, construida por el rey Felipe II. La estructura original se encuentra aún en el sótano del museo. En el siglo XVI, el rey Francisco I lo transformó en una residencia real y comenzó a coleccionar obras de arte. Durante la Revolución Francesa, el Louvre fue convertido en museo en 1793. Fue uno de los primeros museos públicos del mundo. Desde entonces, ha sido ampliado y renovado varias veces, incorporando edificios adyacentes y nuevas galerías. En 1989 el Museo del Louvre inauguró la famosa pirámide de vidrio diseñada por el arquitecto I.M.P.I. Esta estructura sirve como la entrada principal del museo y es un ícono arquitectónico moderno. El Museo del Louvre posee obras maestras. La Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, es una de las pinturas más famosas del mundo. La sonrisa enigmática de la Mona Lisa ha atraído a millones de visitantes. La Venus de Milo, esta escultura griega antigua es una de las piezas más reconocidas del arte clásico. La Victoria de Samotracia, una impresionante estatua griega que representa a Nike, la diosa de la victoria. Con más de 50.000 piezas de antigüedades egipcias, esta colección abarca desde el periodo predinástico hasta la época cristiana. El Museo del Louvre presenta obras de arte islámico desde España hasta la India, mostrando la diversidad y riqueza del arte islámico. El Museo del Louvre incluye pinturas desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con un enfoque especial en los maestros europeos como Rafael, Vermeer y Rembrandt. El Museo Louvre organiza regularmente exposiciones temporales que destacan aspectos específicos de su vasta colección o prestan obras de otros museos y colecciones privadas. El Museo del Louvre ofrece tours guiados en varios idiomas, así como audioguías disponibles en múltiples lenguas para una experiencia más enriquecedora. Existen aplicaciones móviles que permiten a los visitantes explorar el museo a su propio ritmo. El Museo Louvre organiza talleres y actividades educativas para niños y adultos, diseñados para profundizar en el conocimiento del arte y la historia. También se ofrecen conferencias y charlas sobre diversos temas relacionados con las colecciones del museo. Dentro del Museo Louvre, hay varios restaurantes y cafés donde los visitantes pueden relajarse. Las tiendas de regalos ofrecen una amplia variedad de recuerdos y libros sobre el arte y la historia del Louvre. El Museo del Louvre no solo es un tesoro de la historia del arte, sino también un testimonio de la evolución cultural de Francia y del mundo. Desde sus orígenes como fortaleza medieval hasta su estatus actual como uno de los museos más importantes del mundo, el Louvre ofrece una experiencia incomparable para cualquier amante del arte y la historia. Su vastísima colección, que abarca miles de años y diversas culturas, asegura que cada visita sea única y educativa. En París pueden visitar también otros museos importantes como el Museo de Orsay con una colección impresionista, fue antigua estación de tren convertida en museo. El Centro Pompidou con arte moderno y contemporáneo y una arquitectura distintiva. Los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos comenzaron como un terreno pantanoso a las afueras de París. En 1667, André Lenotre, el jardinero de Luis XIV, diseñó una avenida arbolada como parte de la ampliación del Jardín de las Tullerías. En el siglo XVIII, la avenida se extendió hasta el actual Arco de Triunfo, convirtiéndose en una de las principales vías de París. Durante el reinado de Napoleón III y bajo la dirección del barón Haussmann, la avenida y sus alrededores fueron transformados significativamente. Edificios imponentes y bulevares amplios fueron construidos, dando lugar a la París moderna. En 1838, el arquitecto Jacques Hittorf rediseñó la Avenida de los Campos Elíseos, dotándola de jardines y fuentes ornamentales. Los Campos Elíseos han sido el escenario de importantes eventos históricos y celebraciones nacionales, incluyendo desfiles militares y la llegada del Tour de Francia.
La avenida Los Campos Elíseos es un símbolo de lujo y elegancia, conocida por sus tiendas de alta costura, restaurantes de renombre y teatros. Entre las atracciones en Los Campos Elíseos se encuentran el Arco de Triunfo, ubicado en el extremo oeste de Los Campos Elíseos. Grand Palais y Petit Palais. Situados a lo largo de la avenida, estos dos palacios construidos para la Exposición Universal de 1900 albergan museos y salas de exposiciones. El Grand Palais es famoso por su gran nave de vidrio y hierro, mientras que el Petit Palais alberga el Museo de Bellas Artes de la ciudad de París. Los Campos Elíseos cuentan con varios teatros y cines históricos, incluyendo el Théâtre des Champs-Élysées y el Cine Le Balzac. Estos lugares ofrecen una amplia gama de espectáculos, desde obras de teatro y conciertos hasta estrenos de películas. La avenida Los Campos Elíseos es conocida por sus tiendas de lujo, incluyendo marcas como Louis Vuitton, Cartier y Chanel. Los cafés y restaurantes, como el famoso La Durée, ofrecen una experiencia gastronómica única, ideal para disfrutar de un café o un postre típico francés. Los Campos Elíseos se extienden por 1.9 kilómetros desde la Place de la Concorde hasta el Arco de Triunfo, con una anchura de 70 metros. La avenida es el punto culminante del desfile del Día de la Bastilla el 14 de julio y la línea de meta del Tour de Francia en julio. Durante las festividades de Navidad, los Campos Elíseos se iluminan con decoraciones espectaculares, atrayendo a turistas de todo el mundo. Los Campos Elíseos no son solo una avenida, sino un símbolo del esplendor y la historia de París. Su rica historia, combinada con su relevancia cultural y comercial, lo convierte en un destino imperdible para cualquier visitante de la ciudad. Desde sus orígenes reales hasta su estatus actual como centro de moda y entretenimiento, los Campos Elíseos representan lo mejor de París, ofreciendo una experiencia única que combina historia, lujo y cultura. Los Jardines de Luxemburgo. Los Jardines de Luxemburgo fueron creados en 1612 por María de Médici, viuda del rey Enrique IV de Francia, para acompañar el Palacio de Luxemburgo. Se inspiró en los jardines de Boboli de su Florencia natal. Originalmente, el jardín se diseñó en estilo italiano, pero ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, Jean-Francois Coisteres et Chalgrin rediseñó el jardín en un estilo francés más formal. El Jardín de Luxemburgo ha sido escenario de eventos históricos importantes, incluyendo la Revolución Francesa y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, los Jardines de Luxemburgo son propiedad del Senado de Francia, cuya sede está en el Palacio de Luxemburgo. El Senado también es responsable de su mantenimiento. Entre las atracciones en los Jardines de Luxemburgo se encuentran el Palacio de Luxemburgo. El palacio, que hoy alberga el Senado francés, fue originalmente construido como residencia real para María de Médici. Los visitantes pueden admirar la arquitectura desde el exterior y, en ocasiones especiales, participar en visitas guiadas al interior. Los Jardines de Luxemburgo están adornados con más de 100 estatuas, monumentos y fuentes. Destacan las estatuas de las reinas de Francia y mujeres ilustres, el monumento de la Croix y la fuente de los Médici. Una de las estatuas más conocidas es la réplica de la Estatua de la Libertad, situada en la parte oeste del jardín. El Gran Estanque es un lugar popular donde los niños pueden alquilar y navegar pequeños veleros de juguete. Los Jardines de Luxemburgo también ofrecen pistas de tenis, un teatro de marionetas y áreas de juego para niños, lo que los convierte en un lugar ideal para familias. La orangería alberga exposiciones temporales y una colección de plantas exóticas. El Jardín Botánico cuenta con una impresionante variedad de plantas y flores, incluyendo un invernadero de orquídeas. Los Jardines de Luxemburgo tienen una escuela de apicultura y varios colmenares, donde se enseña la apicultura urbana. También hay un huerto con manzanas y peras, donde se organizan talleres educativos. Los Jardines de Luxemburgo abarcan 23 hectáreas y están situados en el sexto distrito de París, cerca del barrio latino.
Los jardines de Luxemburgo son sede de numerosos eventos culturales, conciertos al aire libre y exposiciones de arte, especialmente durante el verano. La Biblioteca del Senado, ubicada en el jardín, es accesible al público y cuenta con una rica colección de libros y documentos históricos. El Observatorio de París, situado al sur de los jardines de Luxemburgo, es uno de los más antiguos de Europa y está asociado con varios descubrimientos astronómicos. Los jardines de Luxemburgo son una joya verde en el corazón de París, ofreciendo un espacio de paz y belleza en medio de la bulliciosa ciudad. Con su rica historia, sus numerosas atracciones y su ambiente acogedor, son un destino imperdible para cualquier visitante. Ya sea paseando por sus avenidas arboladas, admirando sus estatuas y fuentes, o disfrutando de sus diversas actividades recreativas, los jardines de Luxemburgo capturan el espíritu de París y ofrecen una experiencia única que combina naturaleza, cultura y historia. El Sena y sus puentes históricos. El río Sena es uno de los ríos más importantes de Francia, atravesando París y siendo fundamental en el desarrollo de la ciudad desde tiempos antiguos. Los primeros asentamientos en París se ubicaron en la Ile de la Cité, en el Sena, alrededor del siglo III a.C. El río Sena tiene una longitud de aproximadamente 777 kilómetros, fluyendo desde la región de Borgoña hasta el Canal de la Mancha en Le Havre. En París, el Sena divide la ciudad en la Rive Droite, orilla derecha, y la Rive Gauche, orilla izquierda. Las riberas del Sena en París fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991, destacando su valor histórico y cultural. Puentes históricos sobre el Sena. Pont Neuf. El Pont Neuf es el puente más antiguo de París, construido entre 1578 y 1607. A pesar de su nombre, que significa Puente Nuevo, es un símbolo de la ciudad. Es famoso por sus baluartes semicirculares y por ofrecer vistas espectaculares de la Ile de la Cité y la Catedral de Notre Dame. Pont Alexandre III. Inaugurado en 1900 para la Exposición Universal, el Pont Alexandre III es uno de los puentes más ornamentados de París. Conectando los Campos Elíseos y Les Invalides, es conocido por sus estatuas doradas, candelabros y detalles Art Nouveau. Pont des Arts. Construido en 1804, el Pont des Arts fue el primer puente de metal en París y es famoso por ser un puente peatonal. Hasta hace poco, era conocido por los miles de candados del amor que las parejas colocaban en sus barandillas, una práctica que fue suspendida en 2015 para preservar la estructura del puente. Pont de la Concorde. Construido en 1791, el Pont de la Concorde conecta la Plaza de la Concordia con el Palacio Bourbon, sede de la Asamblea Nacional. Parte del material utilizado para su construcción provino de las piedras de la Bastilla, demolida durante la Revolución Francesa. Pont Marie. Inaugurado en 1635, el Pont Marie es uno de los puentes más antiguos y pintorescos de París, conectando la Ile Saint-Louis con la orilla derecha. A pesar de su antigüedad, ha mantenido su estructura original, siendo un ejemplo clásico de la ingeniería del siglo XVII. Pont de Bir-Hakeim. Construido en 1905, este puente es conocido por su diseño doble, con una carretera en el nivel inferior y una vía del metro en el nivel superior. Ofrece vistas impresionantes de la Torre Eiffel y es famoso por aparecer en varias películas, como Inception. Los cruceros por el río Sena son una de las actividades turísticas más populares, ofreciendo una perspectiva única de los monumentos de París desde el agua. Los barcos turísticos, conocidos como bateaux-mouches, operan todo el año y ofrecen paseos diurnos y nocturnos. Muchos puentes del río Sena han inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos. El Pont des Arts, en particular, ha sido un punto de encuentro para artistas y estudiantes. Los puentes del río Sena han sido objeto de constantes renovaciones y preservaciones para mantener su integridad estructural y valor histórico.
La ciudad de París realiza inspecciones y trabajos de mantenimiento regularmente para asegurar que estos monumentos continúen siendo seguros y accesibles. El río Sena y sus puentes no solo son elementos esenciales del paisaje urbano de París, sino que también representan la rica historia y la evolución arquitectónica de la ciudad. Desde el Pont Neuf hasta el Pont Alexandre III, cada puente tiene su propia historia y belleza, contribuyendo a la identidad cultural de París. Explorar estos puentes ofrece a los visitantes una conexión tangible con el pasado y una apreciación más profunda de la belleza y la ingeniería que definen a la capital francesa. Te invitamos a disfrutar de la gastronomía en París, una de las mejores del mundo. En la cultura del cafés y bistros, puedes disfrutar de platos tradicionales como el croissant y la baguette. Entre los platos típicos se encuentran ratatouille, bœuf bourguignon y crepes. En los mercados de alimentos frescos de París como el Marché de Aligre también pueden disfrutar de la gastronomía. París es conocida como la capital de la moda. Las avenidas de compras más reconocidas son los Campos Elíseos y Rue du Faubourg Saint-Honoré. La historia de la moda en París cuenta con marcas de alta costura icónicas como Chanel, Dior, Louis Vuitton. Les recomendamos el metro, autobuses y bicicletas para movilizarse en París. Las mejores temporadas para visitar París son primavera y otoño para evitar multitudes y disfrutar del clima agradable. París es una ciudad que ofrece algo para todos: historia, arte, cultura, moda y gastronomía. Esperamos que esta guía les haya sido útil y que les inspire a explorar todos los rincones de esta encantadora ciudad. Coméntanos cuál es el lugar que más te gustaría visitar en París. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Recuerda que es totalmente gratis. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.